Buenas, ¿qué tal? Estamos con Daniel Bernabé aquí, que viene a presentar su libro Todo empieza en septiembre, que lo presentas estrena este 25 de enero. 25 de enero. Sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Todo Muy bien? Alfonso, que hay mucha ¿Nervioso? alegría de estar aquí en Los Replicantes presentando el libro y muy expectante, muy ilusionado por poder empezar ya a que llegue a las librerías y los lectores lo tengan cerca de ellos. Bien, bien, pues para empezar un poco, ¿de qué trata este libro? Este es un libro sobre un escritor, un periodista cercano a los 40 años que, bueno, está afectado por la precariedad, le cuesta llegar a fin de mes, es un tipo al que de repente todo lo que creía, todo lo que le parecía glorioso, ¿no? Y de repente parece que a nadie parece importarle, el amor se ha vuelto algo líquido que cuesta mucho llegar a él, ¿no? Un tipo que tiene muchas dudas y que está en un momento casi de finalizar una etapa de su vida a la deriva. Y en este momento tan complicado, de repente un día le llega un correo electrónico anónimo, misterioso, con una foto de un grupo de gente muy poderosa, y en ese correo se le dice que tiene que tener mucho cuidado, que tiene que investigar esta foto porque esa gente está tramando algo, ¿no? Está tramando nada más y nada menos que intentar alterar nuestra democracia. ¿Cómo tuviste la idea de esta obra? Pues mira, como todos los libros, al final son diferentes líneas las que se van entrecruzando, ¿no? Por un lado, era la necesidad de contar cómo toda una generación, que cuando llegamos a los 30 años, que suele ser esta edad en que la gente va asentando su vida, ¿no? Va aterrizándola, a nosotros nos pilló la gran recesión, la crisis de la pasada década. Sí. Y eso de repente nos alteró por completo planes, expectativas, todo, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que sobre todo los que encima estaban como Jaime Peña, el protagonista de la novela, fuera de las murallas de la ciudad, viviendo una vida, ¿no?, al margen de convenciones, pues esas invasiones bárbaras no tuvieron ninguna protección contra ellas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues durante esos años esenciales para asentar tu vida, esta gente nos tuvimos que dedicar a sobrevivir. Y de repente, entre supervivencia en supervivencia, te despiertas un día descumplido los 40 y no tienes casi nada de lo que se supone que deberías tener. Y eso, claro, te crea una gran sensación de incertidumbre, ¿no? Quería contar esto en el libro porque creo que no se ha contado lo suficiente y no se ha contado además en novela, en primera persona, en narrativa. Y quería también contar pues lo que estábamos hablando, ¿no? Que es otra de las grandes líneas del libro. ¿Está nuestra democracia amenazada? Hay la ultraderecha, gente poderosa y sin duda alguna con la que hay que tener cuidado, realmente tienen la capacidad de subvertir nuestra democracia. Ese es el otro gran impulso del libro. Y un poco en el desarrollo del personaje, ¿dirías que el Daniel autor se parece al Jaime personaje? Seguro. ¿Algo que ver? Seguro, sí. Seguro. Sí, pero no es un libro autobiográfico. No. Hay una gran diferencia en el sentido... ¿Alguna inspiración? Claro, de que una autoficción, ¿no? Lo que pretende es contar, ¿no?, una historia realmente de tu vida, camuflándola de una otra manera en una ficción, ¿no? Este es un libro donde yo, al ser mi primera novela, quería sentirme seguro, a gusto escribiendo, y quería sobre todo contar lo que yo conocía. Y para eso no es tanto importante lo que a mí me haya ocurrido, sino que creo que cosas que a mí me han ocurrido son de una u otra manera bastante universales para mucha gente que va casi de los 30 a los 50 años ahora mismo, ¿no? Pues todo esto que estábamos hablando, ¿no? El hecho de decir, oye, yo he conseguido profesionalmente cosas y tal, ¿no?, interesantes, estoy situado, pero resulta que me cuesta, ¿no?, llegar a fin de mes. Las viviendas valen tan caras, los alquileres, que incluso con determinadas edades tenemos que compartir piso. Todo este tipo de cosas me parecía que era mucho más sencillo escribirlas desde un punto de vista que yo conocía. Sí. Y dijiste que envían un correo, recibe un correo el personaje al principio, recibe una foto. Sí. Seguramente te lo has preguntado muchas veces a lo largo del desarrollo de esta obra. ¿Qué harías tú en el caso de recibir esa foto? Pues mira, muy interesante porque en el libro... sí, porque tú también eres periodista, tú escribes en Infolibre. Claro, Jaime e Irene, su contrapunto, ¿no?, la chica además de la que está terriblemente enamorado, aunque no lo quiera admitir, le dice, oye, ¿tú qué harías con esto? Y dice, si fuera yo pasaría, le dice Irene, ¿no? Dice, si fuera tú también, porque esto es peligroso y es complicado. Dice, pero sé que tú no vas a pasar porque tienes que arreglar tu vida. Jaime tiene que arreglar su vida y de una u otra forma avanzar en esta dirección. Esta investigación le va a cambiar también, a él le va a cambiar la vida, ¿no? Es muy interesante ver cómo el Jaime de la página 1 no es el Jaime de la página 400, ¿no? En mi caso, ¿qué es lo que haría?
pues en mi caso creo que me asustaría mucho, la verdad. Creo que al final las novelas también nos valen para llevarnos a puntos en los que nosotros nunca nos pondríamos, ¿no? Sí. En 2020 publicaste La distancia del presente, una crítica social y política de esta pasada década. ¿Te ha ayudado en algo a escribir esta obra, esta novela? Sin duda, porque ese ensayo a mí me valió para tener una perspectiva, para tener un orden sobre todo lo que había ocurrido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que con todo empieza en septiembre esta novela. Creo que lo interesante es que construyo algo similar, pero desde lo emocional. Desde lo emocional y llegando a un público, que es lo que pretendo, lector de novela, lector de ficción. Este es un libro que, hay que decirlo, trata temas importantes, pero que es un libro que no es nada grave. No es nada grave, es un libro que yo creo que está escrito pues desde un tono bastante desenfadado en algunos momentos, incluso creo que tiene bastante de humor, ¿no? Porque creo que algunas veces estos temas tan preocupantes hay que afrontarlos sin perder la sonrisa. Bien, bien. Una gran parte de la obra se desarrolla en Madrid. Sí. Una ciudad, la verdad, de contrastes, de muchos cambios, sobre todo en estos últimos años. ¿Crees que Madrid es un motor de cambio importante para España? Madrid ahora mismo es motor de cambio, pero probablemente en la dirección opuesta que lo fue la pasada década. Madrid ahora es, y por eso yo creo que en el libro aparece como otro personaje más, es centro de determinados poderes que tienen gran influencia y gran capacidad de alterar determinados consensos que habíamos logrado hasta ahora, ¿de acuerdo? Es decir, Madrid ha sido testigo, yo creo que eso lo comento en los primeros capítulos, en la pasada década, de grandes manifestaciones por temas como el paro, la vivienda, contra la corrupción, a favor de una mejor representación de la política, y en determinados momentos también es una ciudad que se esquina o se va hacia el lado más reaccionario, ¿no? Es una ciudad que yo digo que siempre mira de reojo al desastre, ¿no? En ese sentido yo quería representar diferentes Madrid. Madrid no solamente hay uno, hay muchos, ¿no? Está el Madrid de la política, el Madrid de la noche, el Madrid del poder económico, y creo que todos ellos pues aparecen representados en esa novela, que por cierto no solo sucede en Madrid. El protagonista tiene que en su investigación tiene que ir por diferentes sitios de España, que me apetecía mucho también sacar otras zonas de nuestro país que normalmente pues no suelen aparecer en las novelas o en las ficciones. ¿Crees que la sociedad actual, la democracia, está verdaderamente amenazada o podría estarlo en estos años? Sin duda. Sí. Es decir, hace poco hemos visto cómo se ha saltado el Congreso en Brasil. Hace un par de años vimos algo que lo tenemos que volver a repetir porque si no nos lo creemos. Es decir, que una turba ultraderechista asaltó el Congreso en Estados Unidos. Y en el mundo hay fuerzas que habían estado desde la mitad del pasado siglo agazapadas, silentes, pero que se han ido recomponiendo y reconstruyendo precisamente desde la anterior crisis económica, que dejó un pozo de indeterminación, y que eso les ha valido para representar delante de mucha gente pues una opción casi rebelde y transformadora, cuando justo pretenden todo lo contrario. Ese es un libro que pretende sobre todo incidir en un aspecto que es la diferencia entre conspiración y conspiranoia. Por un lado, hay algo que ocurre real, que es que grupos de poder, sobre todo económico, político, institucional, pretenden retrotraer nuestra democracia, y por otro lado, justo en este momento en que tenemos este peligro, nunca la conspiranoia, es decir, la creencia en problemas absolutamente fantasiosos y absurdos, en amenazas totalmente inventadas, ha estado más fuerte. De repente en este país despertamos un día con gente que estaba a nuestro alrededor, adultos funcionales, que pensaban que en las vacunas nos metían chips. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí, no? Yeah. Pues precisamente en estas dos vertientes, Jaime, el protagonista de la novela, se va a tener que enfrentar a las dos y se va a dar cuenta que para vencer a una va a tener que desactivar la otra. En el libro hablas de muchos temas, entre ellos las cloacas del Estado, relaciones entre empresarios y políticos. ¿Cuántas cosas crees de verdad que nos ocultan desde el mundo de la política? Unas pocas, pero fíjate que este libro tiene una idea, que es que en el fondo nos enteramos de casi todo, ¿de acuerdo? Es decir, si estamos atentos y el lector y la lectora que quiera va a poder leer este libro con muchas claves y va a poder entender que dentro de la novela, dentro de la ficción, hay elementos interesantes para compararlos con nuestra realidad, y el lector que sea hábil yo creo que los va a encajar y los va a ver.
creo que nos enteramos de gran parte de las cosas las que ocurren. Sí. Es decir, no vivimos en un mundo donde haya esta serie de poderes ocultos que no, si nos enteramos de casi todo. Es decir, mira, las viviendas de alquiler en España valen tan caras porque hay fondos de inversión norteamericanos especulativos pues que están metiendo con ellas para intentar obtener unos beneficios muy grandes. Es decir, esto no es una cuestión secreta, ¿no? Pero sin embargo no solemos enterarnos de ello porque estamos mirando hacia otro lado. Y ese hacia otro lado es el que precisamente Jaime pues quiere desmontar, ¿no? Ese es el asunto. Ahora, ¿que ocurren cosas que no sabemos? Sí, pero son las menos, ¿eh? Se van a cumplir ahora 14 años desde el 15M, un movimiento donde nacieron partidos como Podemos, un partido muy importante pues, para el cambio que hemos tenido en la política en España. ¿Crees que se ha perdido esa ilusión del 15M? Sí, sin duda, pero porque esto es natural. Es decir, mira, la generación del 15M era una generación que tuvo muchas cosas buenas, pero que tenía una relación con la política quizá algo pueril, en el sentido de que nunca habían experimentado lo que era el enfrentarse a problemas concretos y cotidianos. Es más fácil escribir pancartas que confeccionar presupuestos. Y es más atractivo, sin duda alguna, lo primero que lo segundo. Pero la sociedad no la cambias solo con pancartas, sobre todo con maneras, sino que la cambias con presupuestos. Y en este tránsito es probablemente en el que estamos, en aceptar que determinados cambios llegan, pero desde los lugares menos amables, ¿no? Y ahí está el asunto, ¿no? Por eso hay un cierto desencanto, una cierta menos ilusión, pero que si se observa de cerca, sí está habiendo una serie de transformaciones interesantes. ¿Crees que se podría volver a dar algo similar? Igual de otra manera, más madurada. Ahora estamos más cerca, desde luego, creo, de que se dé un cambio y una protesta, pero justo en el sentido inverso. Es decir, insisto, lo que estamos viendo que está ocurriendo en otros países, España no está exento de que ocurra. En otros países como Estados Unidos, como Brasil, como Polonia, como Hungría, como Italia, no estamos exentos de que ocurra aquí. En ese sentido, esta década es un poco un espejo inverso, deformado, valleinclanesco del anterior, ¿no? La novela tiene mucho de esto también. Y estabas hablando de la extrema derecha. Uno de sus grandes aliados es el sentimiento patriótico, de patriotismo, tanto aquí pues, como hemos visto en Estados Unidos, en Brasil. ¿Crees que es un sentimiento que podría ayudar a la izquierda a movilizarse más frente a este avance de la extrema derecha? Hay un momento en el libro en que Jaime está viajando, viaja mucho, coge muchos trenes, es un libro de trenes, de viajes, y entonces está pensando en su relación con España y con el paisaje, ¿no? Bueno, en fin. Y entonces piensa cuando él por primera vez se sintió español. Fue precisamente en la pasada década cuando los fondos de inversión norteamericanos atacaron a nuestra moneda en la crisis crediticia del año 2010-2011 y de repente las revistas de finanzas y de economía internacionales empezaron a llamar a los países del sur de Europa los PIGS, ¿no? El acrónimo de Portugal, Irlanda, Italia, España, Grecia. Es decir, oye, no tenían otro nombre. Encima que llegaron a especular con nuestra deuda externa, con nuestras monedas, resulta que nos llamaban los PIGS, que es un acrónimo que al final significa cerdo, ¿no? En inglés. Es en ese momento cuando Jaime empezó a sentir un cierto orgullo patriótico y decir, oye, que es mi país y yo no quiero que a la gente que vive en mi país al final lo pase mal, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que al final la idea de nación, la idea de patria puede ser empleada desde, yo creo, una visión progresista, pero por lo general es empleada en una visión reaccionaria, como una visión estrecha en la que, digamos, la idea de país se impone por encima de las necesidades sociales generales de los ciudadanos que lo ocupan, ¿no? Que viven en él. En ese sentido, yo creo que esto es una novela también que reflexiona sobre ese sentimiento en una generación que hasta ahora no se había enfrentado a ese dilema. ¿Y ves a esta nueva generación preparada para afrontar los cambios que estamos viendo a nivel político y a nivel social? Por supuesto. Sí. Sí, hay que ser optimistas. Mira, este es un libro en que hay un momento que al protagonista le dicen algo así como, oye, date el gusto por primera vez de levantar la mirada y mirarles a los ojos y decirles que no. Sí, hombre, vivimos en un momento en el que hay ya varias generaciones en España, ¿no? Y si me permites, hacemos el trasunto de un momento muy bonito de La lengua de las mariposas, relato de Manuel Rivas y película extraordinaria que se estrenó hace ya casi 20 años, en el que ya hay varias generaciones ya educadas en democracia y libertad
y eso creo que va a ser bueno, pues una de las barreras, de los baluartes contra estos movimientos que pretenden desestructurar lo que hemos conseguido. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, vosotros. por venir. ¿Todo bien? Estupendo, muy bien. Pues mucha suerte con el libro. Muchas gracias.